Hola, qué bueno que estés ahí una vez más acompañándome en estos devocionales y permitiendo que la palabra de Dios llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. En el día de hoy, la palabra que nos va a animar está en Génesis 37, del 12 al 28. Y por medio de la guía del Espíritu Santo vamos a leer su palabra que dice así. Un día, los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: Mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió en el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que iban a Dotán. José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: Miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: No lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venía de Galat y que tenían camellos y perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Amén. Esta es nuestra palabra en el día de hoy. Secretos de familia. Aquí podemos leer una pequeña parte de la historia de José y de su familia. José era el antepenúltimo de los hijos de Israel. Tenía varios hermanos mayores que él. Pero él nació con un don especial. Aparte de que era muy amado por su padre, Dios también le había dado el don de la profecía y era muy usado por medio de sus sueños. Esto realmente le molestaba a sus hermanos mayores, llegando a tal punto que lo odiaban. Y lo odiaban tanto por lo que él hacía como por lo que decía, ya que José les compartía los sueños que tenía a sus hermanos y a su padre, y eso era algo que ellos no podían soportar. Su padre había tejido una túnica hermosa para él, algo que también sus hermanos mayores no vieron con agrado. Pero según las Escrituras podemos mirar que a pesar de todo eso Jesús amaba a sus hermanos
José, perdón, amaba a sus hermanos y nunca reaccionó en contra de ellos. En el momento en el que su padre envía a buscar a sus hermanos, ellos lo ven solo y ven la oportunidad de hacerle daño. Vimos que primeramente pensaron en matarlo. Luego, por la ayuda de Rubén, uno de sus hermanos, deciden tirarlo a un pozo. Y finalmente lo venden como esclavo y lo hacen pasar por muerto ante su padre. Realmente la historia de esta familia, si no se hubiera escrito, nadie lo hubiera sabido. Secretos de familia que hieren, secretos de familia que duelen. José fue víctima de su propia familia. Por medio de ellos, este joven conoció lo que era el dolor de ser separado de su padre, de ser separado de su hermano pequeño, de no poder disfrutar del calor de un hogar. Y por el odio y la envidia que le tenían, él pudo experimentar la esclavitud, la servidumbre, las injurias, la cárcel, el abandono, la soledad y muchísimas otras cosas más. Porque después de haber sido vendido como esclavo pasó por muchas cosas. Te invito a que termines de leer la historia de José. Pero sorprendentemente nada de estas cosas amargó el corazón de José, ya que éste tenía una relación tan íntima con Dios y lo vivido no había logrado amargarlo ni separarlo de ese Dios que su padre le había enseñado. Al contrario, este fue un tiempo y unas situaciones que llevaron a José a hacer de Dios su gran refugio. Y a pesar que estaba solo, nunca olvidó ese Dios que le fue enseñado. Y gracias a esto, pasó de ser un esclavo a ser un gobernante en Egipto y más adelante ser el salvador de su familia. José es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Él nos enseña cómo lidiar con el odio injustificado de los demás. Él nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos triunfar en la vida a pesar del dolor que nos hayan podido causar y a pesar aún de que ese dolor pueda venir de nuestra propia familia, de las personas que quizás son las que más amor deberían de darnos, pero que quizás en algunas familias o en algunas circunstancias son aquellas que más dolor nos pueden causar. También nos muestra su ejemplo, nos enseña que independientemente de dónde venga el dolor, en el caso de él de su propia familia, puede venir también de cualquier persona a nuestro alrededor. Pero José nos da esa lección de que es posible triunfar a través de estas situaciones. Él nos enseña de qué es lo que nosotros podemos hacer con esa desilusión, con el dolor, con la soledad, con la traición, con el abandono. José nos muestra que realmente nuestro más grande problema no es que alguien nos odie, sino realmente cómo respondemos o cómo reaccionamos ante esa situación, ante lo que los demás pueden hacer en contra de nosotros. Si vemos, José no trató de vengarse, ni tampoco se quejó. De ningún modo tampoco abandonó su lucha. Él continuó. José tomó su situación, tomó su dolor y lo moldeó, permitiendo que Dios se manifestara por medio de lo que él estaba viviendo. Y a cada lugar en donde Dios lo puso, a cada lugar en donde él estaba, podemos ver que él no esparció rabia o amargura. Al contrario, él pudo iluminar la vida de otros a pesar de su propia oscuridad, de la oscuridad de su pasado.
José podía haber renegado de Dios porque todo eso que estaba viviendo había sido producto de una injusticia. Él no le había hecho daño a nadie. Pero no renegó de Dios, él no lo hizo. Y cuando tuvo la oportunidad de ver a sus hermanos de nuevo, a pesar de que les demostró el dolor que le habían causado, los perdonó y los ayudó salvándoles la vida. Y hay una frase muy importante que José dice. Él vino a entender, él logró entender que Dios había usado a sus hermanos y todo lo que él había vivido para llegar al momento en el que él les pudiera salvar la vida. O sea, no se enfocó en las personas, se enfocó en el propósito. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo has reaccionado tú a los golpes que te ha dado la vida? ¿Cómo has manejado el dolor que las personas que más has amado, las personas más cercanas a ti te hayan podido causar? ¿Esto te ha amargado? ¿O te has vengado o has deseado vengarte? ¿O te han hecho una persona dura, una persona insensible, una persona amargada? ¿Te has resignado? ¿Te has entregado quizás a alguna adicción, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo? Todas estas cosas son cosas que pueden ocurrir con nosotros, pero en este día y por medio de esta palabra, José puede animarnos y mostrarnos que se puede tomar un camino diferente, que es posible, en vez de amargarnos, ser mejores personas. Cada quien tarde o temprano va a cosechar lo que sembró. Y Dios, cuando tiene un plan con cada uno de nosotros, por más que ese plan se tarde, su plan siempre se cumplirá. Siempre se cumplirá. El plan que Dios tenga contigo, nadie, absolutamente nadie, puede cambiarlo. La historia de José me recuerda una fábula que te quiero contar. Es la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Resulta que la serpiente perseguía y perseguía a la luciérnaga para comérsela. Lo hizo así por 2 días y ya al tercer día la luciérnaga, cansada y exhausta, paró y le dijo a la serpiente: espera, me rindo, pero antes de atraparme, permíteme hacerte unas preguntas. No acostumbro responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, entonces puedes preguntarme, le contestó la serpiente. La luciérnaga le pregunta: ¿yo pertenezco a tu cadena alimenticia? No, dice la serpiente. ¿Te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente le responde: simplemente porque no soporto verte brillar. Una vez que la luciérnaga se enteró de la envidia de la serpiente, simplemente sonrió y decidió volar más y más y más alto, de manera que le fue imposible a la serpiente poderla alcanzar. Muchas veces la luz, los éxitos, los logros de ciertas personas van a levantar la envidia de otras. Otras personas no lo van a poder soportar. Pero ¿qué debemos de hacer? Volar y volar más alto. ¿Cuál eres tú? ¿Eres la serpiente o eres la luciérnaga? José nos enseña, igual que la luciérnaga, que debemos de volar alto, que no debemos de dejar de brillar. Que mientras nos estemos aferrando a nuestro amado Padre Celestial, podemos hacer del dolor un trampolín para alcanzar los propósitos por los cuales hemos sido creados. Vuela alto y no permitas que el dolor te amargue. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si es de bendición para ti, por favor, compártelo y un feliz fin de semana.